Lectura de Génesis capítulo 7, versos 17 y 18. Vayhi amabul arbaim yom al aretz, vayirvu amaim, vayisu et ateva, vatarom me'al haaretz, vayirveru amayim, vayirvu me'od al haaretz, vatele hateva al panei amaim. La traducción del pasaje es la siguiente. Y vino a ser la inundación 40 días sobre la tierra, y se multiplicaron las aguas, y elevaron el arca, y ella se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas, y crecieron mucho sobre la tierra, y la nave se movió sobre la superficie de las aguas. La primera línea que encontramos en el verso 18 dice: Vayirveru amaim, vayirvu me'od al haaretz. Y eso se traduce como: y prevalecieron las aguas y crecieron mucho sobre la tierra. En esta frase encontramos dos verbos importantes. El primero es el verbo gabar. Este verbo significa en su etimología prevalecer, ser fuerte, ser poderoso, ser glorioso o ser grande. De donde viene el sustantivo gibor, que significa un guerrero que prevalece en la batalla. Entonces la frase Vayirveru amaim se traduce como: y las aguas prevalecieron poderosamente. El segundo verbo lo encontramos en la frase Vayirvu me'od al haaretz. En este caso el verbo es ravá, que significa crecer en gran manera, ser mucho o ser numeroso. Y esto nos muestra que las aguas prevalecieron y fueron muchas en gran manera sobre la tierra. Entonces, regresando al verso 17, encontramos la expresión Vayhi amabul arbaim yom al haaretz, y eso se traduce: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. En esta frase la palabra amabul significa el flujo de la inundación. De acuerdo a la descripción que encontramos en este pasaje de Génesis capítulo 7, nos daremos cuenta que esta inundación es de hecho la reunión de las aguas que estaban sobre el cielo, sobre el firmamento, y la reunión de las aguas que estaban debajo de la tierra. En el relato de la creación que encontramos en Génesis capítulo 1 en el verso 6, nos damos cuenta que el Eterno hizo un extendimiento o un firmamento que separara las aguas de arriba de las aguas de abajo. El texto dice: Vayomer Elohim ye'ir rakiyah beto hamaim Vijimabdil veimayim lamaim. Y esto es, dijo Elohim, que exista un extendimiento entre las aguas y sea una división entre las aguas y las aguas. De acuerdo a este pasaje, antes de la división de las aguas de arriba y las aguas de abajo, solamente existía un mar inmenso que lo llenaba todo. El mismo relato nos enseña que en medio de este vacío y en medio de este mar inmenso había algo que se movía. Beruach Elohim me'ajefet al panei amaim. Y el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. De esta manera, el capítulo 7 del libro de Génesis nos muestra cómo las cosas volvieron a su estado original, antes del comienzo del acomodo y del llenado de la tierra, donde solamente existía un inmenso mar que lo llenaba todo. Génesis 7 nos narra cómo las aguas primordiales regresaron al estado en el que se encontraban antes de que el Eterno iniciara la creación. El relato de Génesis 1 nos enseña que sobre estas aguas primordiales se movía el Espíritu del Eterno, planificando todo lo que había de ser después. Pero cuando las aguas regresan a su estado primordial en el diluvio, el texto nos muestra que ahora no es el Espíritu del Eterno el que se mueve sobre la superficie de las aguas, sino que ahora es el arca que se mueve sobre ellas. El texto en Génesis 7:18 dice: Vatele hateva al panei amaim, que corresponde con la frase Beruach Elohim me'ajefet al panei amaim, y el arca se movía sobre la superficie de las aguas. Y el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. De esta manera, el relato de Génesis capítulo 7 nos muestra cómo todo regresó a su estado primordial, desde el cual el Eterno reiniciaría el proceso de la creación a través de los seres vivos que sobrevivieron en el arca.